Bueno, me doy cuenta que mis mensajes no todo el tiempo son largos, ¿no? Mis mensajes son más cortitos. ¿Ah? Y esperemos que este pequeño mensaje que va a ser de hoy, el Señor obra a través de lo que se va a compartir. Me di cuenta que a medida que iba escribiendo, el Señor me iba mostrando algunos pasajes bíblicos y fue complementando todo. Eh, Damos gracias, la verdad que siempre el compartir es una bendición. El mensaje de hoy tiene por títulos Adoradores en Potencia. El título de mensaje de hoy es Adoradores en Potencia. El pasaje bíblico se encuentra en Daniel capítulo 3, del 12 al 14. Pero antes de todo voy a leer el Salmo 34 del 1 al 5. Le pueden poner ahí en Daniel capítulo 3, 12 al 14, un separador, alguna cosita, porque vamos a echar mano ahí ligerito de lo que el Señor nos va a estar mencionando, recordando, porque yo sé que hay muchas cosas que salen nuevamente a flote. 34. Voy a dar lectura al Salmo 34 que dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aleluya. Gracias, bendito Dios, te alabamos y te glorificamos, amado Dios, porque eres tan especial y tan hermoso. Gracias porque una vez más nos has convocado y nos has llevado a estar en tu casa. Gracias porque sabemos que un día en tus atrios son mucho mejor que muchos fuera. Muchas gracias, amado Dios, sea obrando en cada uno de nosotros a través de tu palabra. Glorifícate, amado Dios, en esta mañana. Anhelamos estar contigo, anhelamos recibir palabra de Dios. Muchas gracias. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En Daniel capítulo 3 ocurre una situación bien particular. Voy a dar una pequeña introducción. Hay momentos en la historia de Israel y sus distintas tribus en que el pueblo, uno de los pueblos más poderosos de aquellos tiempos, interviene. Y uno de esos pueblos era Babilonia. Babilonia interviene y lleva cautivo a Israel hacia Babilonia. En aquellos momentos fueron, podríamos decir, tomados presos, fueron trasladados, fueron sacados de ese lugar y podríamos también añadir que fueron como expatriados, llevados a ese lugar. Las autoridades de Babilonia, que eran Nabucodonosor y toda la gente que le rodeaba, decidieron en un instante escoger algunos varones que tenían ciertas características. Podríamos decir que eran de buen parecer, eran sin tacha, había cierto linaje, habían ciertas características que reunían a aquellas personas. Y esas personas se encuentran en este instante frente a Nabucodonosor y teniendo un diálogo. Vamos a leer esa parte que le mencioné en Daniel capítulo 3, versículo 14. Del 12 al 14 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con enojo, y con que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante de él, del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Daniel y sus amigos habían llegado a Babilonia con lo opuesto, no habían traído absolutamente nada, nada en sus manos, nada de mochilas, nada. Ellos habían llegado así. Y trataban directamente y tratando frente a frente a las autoridades de Babilonia. Ya era el tercer confrontamiento en esta oportunidad.
ellos fueron confrontados en varias oportunidades, pero en esta oportunidad era la tercera que se daba. Dentro de los cambios que el rey de Nabucodonosor estaba realizando sobre ellos, es que él les cambia el nombre a ellos. Es el primer cambio que hace sobre ellos Nabucodonosor, y dándole a entender un poco que quería cambiar el propósito, cambiar el destino de sus vidas, cambiar su identidad. Pero Daniel y sus amigos, que su nombre originalmente Daniel, Ananías, Misael y Azarías, se conservaron en una posición inamovible en sus corazones. Daniel y sus amigos, a quien ellos sabían con profunda y convicciones quién era merecedor de una adoración. Daniel y sus amigos también sabían cómo se debía adorar y en qué momento adorar. Era lo que estaba quedando en sus vidas. Como dije en un principio, ellos solamente se habían traído lo opuesto, pero algo estaba profundamente en sus corazones, lo que habían aprendido, que había que adorar solamente a Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos sabían que desde niños habían sido instruidos que solamente a Dios se merecía la adoración y la alabanza. La iglesia, como cada uno de nosotros, se ve expuesto a que le roben esa parte tan importante que es la adoración. Adorar a Dios como Él se merece, adorar a Dios como Él es digno. Hay oportunidades en que podemos darnos cuenta que ese robo se simplifica en situaciones tan simples y tan quizás que a veces podemos pasarla por alto, como distraernos a través de una conversación por celular, o pensamientos que nos quitan el momento más preciado y más importante, o preocupaciones que le damos mucha relevancia, o quizás ya estamos pensando en un día lunes y nos empiezan a quitar el tiempo que es para el Señor. Una de las cosas que dice la Escritura claramente dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hay dos factores bien importantes ahí, que dice que uno entra a la presencia de Dios agradeciendo y adorando a Dios. No dice que hay que pedir. Indudablemente que hay momentos que podemos pedir a Dios, pero hay una actitud que entra uno a la presencia de Dios dando gracias y adorando y alabando a Dios. Voy a leer el Salmo 95, que es como parte de lo que complementa. Dice Salmo 95: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y en sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si el enemigo tuvo el atrevimiento de confrontar a Jesús y querer que la adoración fuera para Él, indudablemente que nosotros también vamos a ser confrontados y el Señor va a querer quitar la adoración. Una de las relaciones más importantes que tenemos como pueblo de Dios, que es una vida de adoración e intimidad con Dios. Las Escrituras también nos dicen que el Señor busca a adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Podríamos preguntarlo: ¿es que es necesario? ¿Qué es necesario, no es cierto, que le adoremos? ¿Por qué es necesario? Porque en la adoración cambian los ambientes cuando adoramos en espíritu y en verdad. ¿Por qué es necesario adorarle? Porque los cielos se abren y baja su presencia. ¿Por qué es necesario alabar a Dios y adorarle? Se avanza de victoria en victoria. También podríamos decir que es necesario adorar a Dios porque
hay un mover sobrenatural. Hay un mover sobrenatural. Y también podemos decir que es necesario adorar a Dios, porque todo espíritu contrario es derrotado. Me traía una pregunta dentro del momento en que escribía, dice, ¿cómo será la adoración en el cielo? ¿Se han preguntado cómo será esa adoración en el cielo? Hemos echado a andar un poco la imaginación en ese sentido, pero hay dos frases muy puntuales y muy claras. Una de las características que cómo va a ser la adoración en el cielo, va a ser en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. El adorar a Dios en espíritu y en verdad nos recuerda que somos ciudadanos del reino de Dios y que tenemos una patria celestial y por aquí estamos de paso. Una de las cosas que nos llevaremos al reino de Dios va a ser algo que tú has cultivado durante el tiempo en esta relación con Dios. Y es haber vivido, es haber experimentado, es haber entendido que Dios le hemos alabado en espíritu y en verdad. Es una de las cosas que nos vamos a llevar al reino de Dios y vamos a darnos cuenta que hemos invertido el tiempo en forma extraordinaria. En Génesis ocurre algo en Génesis 22, capítulo 22, versículo 5. Ocurre algo con Abraham. Ahí hay una conversación con los siervos y Abraham dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué especial. En esa conversación Abraham declara que ellos iban a ir, iban a adorar e iban a volver. Pero en ese caminar Abraham llevaba una presión en su vida y en su corazón, porque sabía que al llegar arriba tenía que sacrificar a su hijo. Pero él lo declaró y dijo, iremos, adoraremos y volveremos. ¿Se cumplió? Se cumplió. Él fue con el hijo y volvió con el hijo. Declarar un tiempo en el cual había adoración en ese momento. El pueblo de Dios puede experimentar muchas situaciones complicadas. Posiblemente muchos de nosotros está pasando momentos medio difíciles, de apretones y preocupaciones bastante fuertes. Pero iglesia, Jesús, Señor y Rey, como para subrayar lo que voy a mencionar, permitamos iglesia, que fluya, que brote de nosotros lo que por esencia somos, adoradores en espíritu y en verdad. En esencia somos eso, no somos otra cosa. ¿Ah? Como salían los refranes cuando alguien compartía y decía, no somos pollos, somos águila. En esencia no viene a la iglesia simplemente a cantar. En esencia somos adoradores, que abre los cielos, que baja la presencia de Dios. Y si no sucede así, es porque tenemos que tener cambios. Cuando adoramos, las cosas tienen que cambiar. Y si sabemos que hay momentos difíciles que estás pasando, no es tiempo de llorar, es tiempo de adorar a Dios. Muchas personas se han enfrentado a situaciones muy complicadas. En ese tiempo, lo que ellos han hecho, han levantado sus manos y han adorado a Dios. Me acuerdo que una de las cosas que me impactó el hecho de ir a Cuba, yo sé que también a lo mejor a los hermanos a la hermandad, fue la manera en que ellos adoraban y que siguen adorando. Quedo aquí. La verdad es que quedé con el anhelo de que ocurra eso aquí en la iglesia, ¿verdad? Que podamos adorar fuertemente y con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Que nada nos desanime a adorar lo que somos por esencia,
unos adoradores en potencia. En Habacuc dice cosas bien interesantes. Yo sé que en alguna oportunidad a lo mejor lo han leído. Vamos a dar lectura a Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte producto en el olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en Dios de mi salvación. Jehová, Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y las alturas me hace andar. En el versículo 18, en otras versiones dice: siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Es decir, aquí hay toda una expresión de situaciones no tan fáciles de enfrentar y de llevar. Pero Habacuc estaba dispuesto a adorar a Dios, las circunstancias sean que sean. Una de las cosas que podemos recordar también es que el pueblo de Cuba podía vivir muchas carencias, podía tener muchas faltas de situaciones que le respaldaran económicamente, pero había algo que marcó fuertemente que el río de Dios fluía en Cuba. Y si está la presencia de Dios, lo tienen todo. Pueden decir, sí les falta eso, pero hay presencia de Dios. Y cuando en nuestra vida hay presencia de Dios, lo tenemos todo, no nos falta nada. Pablo y Silas, ¿se acuerdan de lo que pasaba, ¿no es cierto? Con Pablo y Silas siempre se compartió esa escena, ¿no es cierto? La historia de Pablo y Silas, que se encontraban cerca de las orillas del mar, sentados en una silla playera, tomando bebida de esta, como le dicen, piña colada, y ahí disfrutando la presencia de Dios. No sale eso en la Escritura, no sale. Eso no existe. En la Escritura sí sale que ellos, en medio de situaciones contrarias, siendo golpeados, siendo encarcelados, siendo puestos con grilletes en sus manos y en sus pies, ellos tuvieron el momento en que aflora lo que por esencia son y somos. Pablo y Silas adoraban y adoraban a Dios. Dentro de esa situación tan contraria, salió lo que ellos por esencia son: adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué pasó después de esa adoración en espíritu y en verdad? Las puertas se abren, se sueltan los grillos, ¿no es cierto? Son liberados, sus heridas son curadas. Una familia es convertida. Muchas personas, a lo mejor, o uno o dos personas, van a estar en un momento muy, podríamos decir, quizás para ti no tan importante, pero cuando tú pases momentos complicados y adoras a Dios, van a ver ojos, a lo mejor, que van a ver cómo estamos enfrentando los momentos difíciles. Y sin querer queriendo, aunque tú no sepas, esa actitud va a impactar a ese niño o a ese joven o a ese familiar. Y eso que nos motive a enfrentar situaciones con adoración y alabanza a nuestro Dios. Tuvimos una oportunidad en que nos encontrábamos, el nombre es como raro, pero se llamaba Ciego de Ávila, que es una región en Cuba. La verdad es que ese lugar, hubo un momento en que nos sorprendió, porque íbamos todos los días, íbamos con pantalones cortos y la polerita, con chalita, qué sé yo, porque hacía calor, pero de repente en ese lugar se largó una lluvia. Escondámonos. La verdad es que, pero nos dimos cuenta que una lluvia que había enviado Dios nos estaba invitando a compartir el mensaje del Señor, con lluvia o sin lluvia. De repente nos vimos abajo de unos paraguas
y alcancé a ver a la hermana Susana, que el pastor me dijo, sáquenle una foto. Y en ese instante yo me acerco y el agua, y comenzaba el agua todavía. Y yo me arrimé a otro paraguas y el caballero estaba al lado y al final terminamos compartiéndole y se convirtieron en ese instante, en esa mañana. La verdad que todo eso es para que recordar que era la iglesia. No éramos 1 o 2 o 3 o 11. Era la iglesia que entregaba el mensaje en Cuba. Cosa que era un privilegio, porque la verdad que las circunstancias en Cuba pueden haber sido un poquito apretadas en el sentido de que hay lugares en que no todo el tiempo se puede compartir el mensaje de Dios. Había lugares en que había que guardar silencio. Volviendo al mensaje anterior con respecto a Daniel y sus amigos, voy a ir cerrando con el capítulo 3, versículos 16 y 18, que dice que esa fue la respuesta que le dieron a Daniel a Nabucodonosor, y que realmente es una respuesta que en forma personal me identifico mucho. Dice así: Sadrach, Mesach, Abednego respondieron a la reina Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, y si no, es decir, lo contrario, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Estos muchachos estaban convencidos, tenían una actitud y una convicción profunda de que había una sola persona a quien tenían que adorar. Nada le había de echar atrás el hecho que aún les costara la vida enfrentar esa decisión. Yo me pregunto, ¿es posible que nosotros podamos enfrentar algo a ese nivel? Con convicciones profundas. En estos tiempos sí. Se requiere cristianos, la hermandad, con convicciones profundas, en la cual nadie me va a robar el tiempo de adoración que es para Dios. Nada, ni pequeño, ni cosas grandes, ni cosas chicas, porque ese tiempo es para Dios. En San Juan 1:12, como lo conocemos, voy a darle lectura a Juan 1:12, ¿no es cierto?, que dice: más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el 13 dice: los cuales no fueron engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Y aquí está. Ahí está, en la eternidad. Cuando nosotros fuimos engendrados, Dios puso el ADN en la cual nosotros somos potencialmente adoradores. Y Él está esperando que eso aflore y salga. El Señor está esperando ese adorador en potencia. Porque somos así, como lo dije en una oportunidad, no somos pollos, somos águila. Se acerca la Navidad, ¿no? Algunos se preocupan un poco. Dejémoslo ahí. Hay una cosa que hicieron los hombres que llegaron de Babilonia. Llegaron los Reyes Magos. La información a través del tiempo se conservó. La escuela de Daniel dio un resultado. Aquellos hombres venían porque habían sido instruidos en ese tiempo y que iban a ser un rey. Y que ellos venían no simplemente a entregarle regalos, sino que levantar adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les invito a que la Navidad no sea así nomás. Hay oportunidades que podemos quebrar el esquema y poder reunirnos en casa, tomarnos de las manos y rendirle adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hacer una Navidad muy diferente. Subrayo
somos adoradores en potencia. Que nadie te quite eso y que nadie te desbloquee eso, porque el rey Nabucodonosor quería hacer eso. Ese espíritu de Nabucodonosor que quería, en cierta manera, desviar la dirección por el cual los jóvenes que estaban en Babilonia tenían las cosas muy claras. Quería sacarlos de sus propósitos, darle otra identidad, llevarlos en otra dirección. Pero ellos se mantuvieron firmes. Ese espíritu de Nabucodonosor va a querer siempre desviarnos del lugar donde estamos, robarnos los tiempos de adoración, tratar de que sea en otro sentido. Pero la idea es que con nuestras convicciones, el Señor lleva a tener convicciones claras, firmes, y que podamos siempre, como dice la Escritura, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Les pido que nos pongamos en pies, por favor. Aleluya. Gracias, amado Dios Santo, poderoso. Te alabamos y te glorificamos. Cambia los tiempos, amado Dios. Cambia las circunstancias. Permite, Señor, que salga de nosotros ese adorador en esencia. Que salga, Señor, de nosotros ese adorador que tú quieres, amado Dios, que es en adorar en espíritu y en verdad. Que nada nos quite ese ADN que está en nuestras vidas. Que sea siempre así, amado Dios, que podamos siempre en casa, donde estemos, en el cuarto de guerra, como se dice, donde estemos en la iglesia, podamos siempre adorarte en espíritu y en verdad. Muchas gracias, amado Dios, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, porque para allá vamos. Siempre adorarte en espíritu y en verdad. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús.